Bienvenidos a Magistra Vitae. Corría el año 2005 y en una noche de octubre Francia comenzaba a arder. Grupos de jóvenes violentos de origen migrante y quizás con el apoyo del movimiento antifascista convertían ciertos barrios periféricos de París, las famosas banlieues, en una auténtica zona de guerra. Lo hacían para protestar por la muerte de dos jóvenes de origen africano a manos de la policía, en una época donde el presidente de Francia era el conservador Nicolas Sarkozy. Se aducía la falta de integración, la injusticia histórica, la pobreza y la desigualdad. Esa parecía la causa de algo que algunos observadores en ese momento veían como el inicio de un proceso de transformación mucho más amplio. Porque 18 años después vuelve a pasar lo mismo, supuestamente para el poder y para sus medios. Otro acto de ira en una noche de junio del año 2023. Otra rebelión de jóvenes migrantes ante la muerte injusta de otro niño migrante a manos de la policía. Pero desde ciertos sectores ya no se compraba el discurso de victimización, porque algo había cambiado. Ahora esa rebelión era mucho mayor tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo. Se calculaban más de 40.000 manifestantes jóvenes inmigrantes de primera o de segunda generación que salían a la calle a destruirlo casi todo, y muchos de ellos armados con armas automáticas. Y además esta rebelión ya no se focalizaba en las Bainvilles francesas de París o de alguna otra ciudad, sino que se extendía por toda la geografía del país galo. Y desde ciertos sectores de la derecha nacionalista o conservadora se hablaba de la gestación de una auténtica guerra civil, porque entre 2005 y 2023 habían pasado muchas cosas, demasiadas cosas. En esos años de plomo, ahora parece que olvidado de manera interesada, el yihadismo convirtió a Francia y a otros países, pero especialmente a Francia, en una zona de matanzas, de atentados y de violencia extrema. Recordemos nombres: Bataclan, Charlie Hebdo. Atentados terroristas, yihadistas, de migrantes que habían sido acogidos y supuestamente integrados por el Estado francés y que se rebelaban brutalmente en nombre de una fe contra él, o cometidos por jóvenes nacidos en Francia y supuestamente asimilados, socializados y aculturizados por la República de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Y poco antes del estallido de junio-julio de 2023, varios hechos mostraban que para ciertos observadores esto era más que un problema de simple integración. Era esa guerra civil que para incluso otros estudiosos parecía una guerra étnica, resultado del fracaso de las políticas de gestión de las migraciones y de asimilación republicana. Barrios enteros ajenos a la autoridad del Estado, comunidades enteras al margen del poder de París. Guerra étnica, término duro, pero quizás término que pueda explicar la situación de un país que ha mostrado imágenes
de violencia inusitada en el corazón del llamado primer mundo. En 2021, un grupo de militares, provocando escarnio nacional, publicaron una carta durísima. Militares en activo que alertaban de lo que estaba pasando y de lo que podría venir. Vemos la violencia en nuestras ciudades y pueblos, vemos cómo el odio contra Francia y su historia se convierten en la norma. Esta decadencia anuncia un caos y violencia que no vendrán de un pronunciamiento militar, sino de una insurrección civil. Zemmour, Le Pen e incluso los republicanos han utilizado este término. Pero la clave étnica, más allá del apoyo que la extrema izquierda de Mélenchon ha dado a los manifestantes, explica el resultado quizás nefasto de esas políticas multiculturales que tanto criticó el prestigioso sociólogo Giovanni Sartori al provocar la destrucción de las identidades ciudadanas comunes y la creación de guetos de base étnica, como se ve en esos barrios problemáticos de Francia, pero también de Inglaterra, de Alemania, de Bélgica y posiblemente de otras partes de Europa Occidental. La guerra étnica estalló en los Balcanes. La guerra étnica estalla en Europa del Este, en la zona por ahora entre Ucrania y Rusia. Y esta guerra étnica podrá llegar a las sociedades occidentales, sociedades que destruyen poco a poco sus identidades nacionales y sus valores tradicionales en pos de realidades globalistas, consumistas e individualistas que han vaciado el contenido de la familia, del matrimonio y de la natalidad, apostando la supervivencia y el desarrollo económico de sus pueblos en base a la llegada de inmigrantes masiva y desorganizadamente, una realidad que algunos autores denominan como auténtica sustitución, ¿no? Esa famosa teoría de la sustitución, del gran reemplazo que tantas polémicas sigue creando a nivel académico y a nivel mediático. Parece que llega. La historia nos muestra siempre cómo las luchas por la convivencia pueden generar graves conflictos internos o externos cuando no hay mecanismos para su resolución de manera adecuada. Y Europa Occidental asiste en Francia a imágenes que nos recuerdan más a una batalla entre etnias diferenciadas en un mismo territorio que simplemente problemas de integración de sectores sociales. Porque esos problemas de integración e incluso de desigualdad y pobreza pueden ser reales, pero pasan en otros países y no vemos esa violencia en nombre incluso de postulados islamistas. Francia, gran potencia mundial, referente europeo durante muchos años y con un sistema público siempre envidiado, muestra costuras en los procesos de construcción posmoderna de las identidades integradoras que permiten la convivencia y el desarrollo que habrá que analizar en sus efectos y en su desenvolvimiento futuro. En 2005 comenzó esta historia cuando las calles de París ardieron y en 2023 esta historia continúa o se agrava cuando las calles de media Francia se ven envueltas en manifestaciones ultraviolentas, pero también en incipientes conatos de enfrentamiento entre población nativa y población de origen foráneo. Fronteras abiertas, fronteras cerradas, identidades tradicionales o identidades posmodernas, soberanías compartidas o soberanías nacionales estrictas. Debates que veíamos en otros continentes o en otras áreas del viejo continente europeo y que llegan al corazón del mundo del progreso, de ese primer mundo donde muchos africanos, asiáticos
o americanos han venido a prosperar. Pero claro, no todas las migraciones son iguales. Migrar es un derecho, es una necesidad y es algo absolutamente natural. Pero Europa occidental durante mucho tiempo vivió de migraciones de su entorno vital más cercano, con elementos culturales similares que permitían pues cierta continuidad histórica de esas naciones. Recordemos que el presidente Sarkozy, con el que empezó todo, era de origen húngaro. Pero ahora, ante el vacío demográfico en Europa, las migraciones vienen de donde tienen que venir, de los lugares de explosión demográfica, fundamentalmente de los países africanos. Pero, como hemos visto en las calles de París y de otras tantas ciudades, hay migrantes que consiguen y quieren integrarse y ser parte de la comunidad francesa, asimilándose a sus valores, a sus normas, a sus leyes, y hay otros muchos que no lo hacen o que no lo pueden hacer, que no lo hacen porque no se identifican con la cultura en la que están viviendo, porque pesan más referentes religiosos de sus familias o de sus patrias lejanas de origen, o pesan más las desigualdades que ciertamente existen, porque se les prometió para que vinieran o para que se quedasen ahí recursos, horizontes y expectativas que no se están cumpliendo, porque no se iban a cumplir. El globalismo utilizó, como utiliza prácticamente todo, a su servicio a los migrantes, como fuerza de trabajo barato, como forma de sustituir poblaciones, como forma de abaratar los salarios, como forma de cambiar las identidades nacionales. Pero llegó un momento que, como a todos los instrumentos que ha utilizado, los deja tirados. Y ha dejado tirado a millones de jóvenes de origen africano en Europa sin una identidad compartida y sin una esperanza real en el futuro. En 2005 se vio el inicio de algo que no era simplemente una revuelta puntual, porque 18 años después esa revuelta continúa amenazando la convivencia en Francia y mostrando una realidad que puede suceder en otros muchos lugares de Europa continental. Ya lo advirtió en su novela Michel Houellebecq, en su novela Sumisión. Todo va a cambiar, pero veremos si será mejor.